Hoy queremos iniciar un ciclo para hablar de una enfermedad, una patología que es muy importante, que nos puede afectar en primera persona, pero que también puede afectar a personas que están en nuestro círculo cercano y que evidentemente tenemos que conocer a alguien que haya pasado o esté pasando por esta enfermedad. Esta enfermedad es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad, es una demencia, es un proceso neurodegenerativo que se va a dar en nuestro cerebro y que va a afectar a la mayor cantidad de población. Es decir, dentro de las demencias, un 60% de las demencias se deben a esta patología. Conocer no solo las características del Alzheimer, sino conocer la etiología del Alzheimer y, más importante aún, cómo podemos protegernos de esta patología es uno de los motivos por los cuales se abrió este canal. Este ciclo que vamos a iniciar de estos videos va a iniciar con explicarles de manera muy general lo que es este proceso, esta patología. Después vamos a pasar a un segundo video en el que vamos a explicarles las causas o etiologías de esta enfermedad y posteriormente les vamos a lanzar un nuevo video en el que vamos a tratar de ver todas las posibles soluciones, es decir, cómo nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida y, más importante, cómo podemos evitar de alguna manera presentar esta enfermedad. El Alzheimer, como les dije, es un proceso neurodegenerativo. ¿Qué significa esto? Que va a haber una degeneración en forma paulatina, pero que no para o que no va a tener solución que se va a dar a nivel de nuestro cerebro. La enfermedad del Alzheimer no tiene cura hasta el momento. Si bien hay muchos medicamentos o fármacos que se pueden utilizar, en ninguno de estos fármacos va a ir a curar la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Entender cuáles son los elementos o factores que pueden afectar a nuestro cerebro y cómo podemos ayudar a nuestro cerebro a protegerse de estos elementos que son muy nocivos para él mismo. Es muy importante en el trabajo que se hace con estos pacientes identificar lo más prontamente un cuadro que pueda generar un proceso de demencia, en este caso el Alzheimer. Lo que vamos a tratar de identificar es el daño cognitivo leve. El daño cognitivo leve es un proceso que se puede dar incluso 20 a 15 años antes de que se presente la enfermedad. Para que me entiendan, el Alzheimer generalmente en la clasificación, la más clásica, se lo divide en Alzheimer de grado leve, moderado y severo. Lo malo es que cuando hablamos del diagnóstico temprano del Alzheimer, estamos hablando de que se diagnostique en el grado medio de la enfermedad. Es decir, la sintomatología que ya nos va a llamar la atención en una persona cuando ya evidenciamos que hay un cambio a nivel cognitivo, a nivel de personalidad o conductual en la persona, esta persona generalmente ya se encuentra en el grado medio de la enfermedad. ¿Qué nos interesa a nosotros como médicos? Determinar o diagnosticar a una persona en el grado leve de la enfermedad. Entender que cuando el cerebro empieza a fallar, cuando presentamos la enfermedad del Alzheimer, lo hace 15 o 20 años antes de que la persona pueda presentar la sintomatología propia de un grado medio del Alzheimer. Y es por eso que es muy importante tratar de detectar a estos pacientes o a estas personas en niveles muy leves de la enfermedad. ¿Qué edades son estas? Lastimosamente, un proceso de Alzheimer clásico se inicia más o menos entre los 55 y 60 años. Entonces, si pensamos en diagnosticar a una persona entre los 55 y 60 años, tenemos que pensar que ese cerebro empezó a fallar 15 o 20 años antes. Entonces, como en medicina te dicen, llegas a una edad que son los 50 años, pues hay exámenes que son de rutina que te tienes que realizar para determinar si hay un problema en tu organismo. Por ejemplo, una colonoscopía. Eso se tendría que hacer de manera frecuente en las personas o en forma regular a partir de cierta edad. En el caso del Alzheimer, yo diría que empezamos a iniciar estos protocolos para diagnosticar en la etapa leve del Alzheimer a los 40 años. Entre personas en un rango de 40 a 45 años ya se debería realizar algunos test como el MOCA, que es el test de Montreal, Canadá, o el Mini-Mental, que nos ayuda a diagnosticar las etapas leves de una disfunción cognitiva. No quiere decir que si una persona en estos test, que los que he mencionado, el MOCA o el Mini-Mental, tiene una puntuación muy baja, menor al rango normal de estos test, quiera decir que inevitablemente puede progresar este daño cognitivo leve a un Alzheimer, lo que quiere decir que esta persona está en un rango de probabilidad, o sea, es un rango de riesgo para que pueda desarrollar
lo que es la patología en sí. Por lo tanto, ya una persona quien hemos detectado con estas pruebas que está por debajo de la media y que diagnosticamos un daño cognitivo leve, es en estas personas en quienes tenemos que iniciar terapia, tenemos que iniciar tratamiento, no necesariamente farmacológico, pero sí evitar que esta persona siga teniendo relación con los diferentes neurotóxicos que podrían llevar a este cerebro a sufrir y presentar Alzheimer posteriormente. Entonces, he ahí donde está la importancia de realizar un diagnóstico lo más pronto posible, entender que las personas que cuando entran en un rango de edad pasados los 40 años, tienen que entrar en un proceso de hacer este tipo de protocolo donde nos permite identificarlos lo más precoz que se pueda. Entonces, es ahí donde vamos a poder determinar qué elementos podemos utilizar para ralentizar este proceso o en algunos casos, si se puede y no es un proceso de demencia, tal vez pararlo. La prevalencia en los diferentes grupos etarios se ha visto que el Alzheimer se presenta en toda población. Sin embargo, hay una disminución en relación a las poblaciones en cuanto a la población africana. Es más frecuente en porcentaje que se presente en población africana, pero es más frecuente aún que se presente en población europea. Entre los rangos de edad, generalmente el Alzheimer se presenta entre los 55 y 65 años, pero esto no quiere decir que si tengo 65 años y no he presentado ningún signo de Alzheimer, ya estoy fuera de peligro. Lo que significa eso es que cada 10 años incrementa un porcentaje alto la posibilidad de desarrollar Alzheimer. Hay en general tres tipos de Alzheimer: el que se presenta antes de los 55 años, que se conoce como el Alzheimer atípico, que es muy raro. Hay otro Alzheimer que se presenta entre los 55 y 65 años y hay otro Alzheimer que se presenta alrededor de los 70 años. Entonces, no quiere decir que si no he presentado las características de la enfermedad a los 55, 65 años, esté fuera de la posibilidad que esto se pueda desarrollar en mi cerebro y afectar el resto de mi desarrollo, ¿no? Es decir, el Alzheimer, como les dije, no tiene cura. Entonces, en el momento en que diagnosticamos esta patología, no hay nada hasta el momento que haga que la persona vuelva a foja cero. Es decir, no podemos revertir el daño ni curar la enfermedad. Por lo tanto, el tratamiento que se da en la actualidad para trabajar el Alzheimer lo que hace es ralentizar el proceso. Es muy importante para las personas que conozcan cuáles son los elementos que generalmente pueden ser los que ocasionan este tipo de patología y posteriormente se los vamos a citar. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados? Para determinar la presencia de un Alzheimer, tenemos que tomar en cuenta su etiología. En su etiología, y después les voy a hablar mucho de esto, tenemos que ver factores de tipo genético. La edad también es un factor que puede llevar o que es importante tomarlo en cuenta. El sexo se ha visto que es más en porcentaje más frecuente en mujeres y también es más frecuente en población que es europea en este caso. Las tendencias y proyecciones futuras, lastimosamente, en cuanto a esta patología no son nada halagüeñas. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza de vida ha aumentado en el mundo entero. Antes no se hablaba mucho de esta patología y en muchas otras patologías siempre nos preguntan por qué ahora la cantidad o el porcentaje de diagnósticos se ha incrementado. Y no solo es en esta patología, es en muchas otras más. Tenemos en cuenta el rango de edad o el rango de lo que las personas pueden sobrevivir o vivir, digamos, ¿no? Teníamos un rango de expectativa de vida muy corta hace unos años. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho y siempre lo cito en clases que en el año 1950, alrededor del año 1950, en mi país salió una noticia en un periódico publicado que decía: anciano de 45 años es atropellado en Plaza Mayor de la ciudad. Se pone a pensar el detalle, ¿no? Anciano de 45 años. Ahora, a los 45 años, una persona no se puede considerar anciana. La expectativa de vida ha mejorado en todo el mundo. ¿Eso qué implica? Mejor calidad de vida, hay mayor capacidad, digamos, o mayores prestaciones en salud, hay mayor cantidad de medicamentos, fármacos que podemos utilizar, la alimentación en muchos países ha mejorado, tenemos menos cantidad de accidentes,
Eso ha llevado a que nuestra expectativa de vida en muchos países europeos y muchos países en general bordee los 100 años con facilidad. Es genial que la expectativa de vida haya mejorado, pero el problema es que muchas de las patologías que antes no se veían tanto, ahora han aumentado en frecuencia. Una persona que vive más años tiene mayor probabilidad de presentar patologías que son de características crónicas, y esto va a llevar a que por muchos años padezca este tipo de enfermedades. Una de estas patologías es el Alzheimer. Antes no había tanto diagnóstico porque las personas morían entre los 60 o 70 años. Ahora una persona puede sobrevivir más de los 80, 90 e incluso llegar a los 100 años. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta este parámetro porque vamos a tener una gran población de gente que esté dentro de esta patología. La clasificación según las etapas. ¿Cómo podemos clasificar el Alzheimer? Les voy a hablar de la clasificación más, valga el pleonasmo, más clásica, ¿vale? Es la clasificación que tenemos en todos los libros. Hay una clasificación de Alzheimer grado leve, una moderada y una severa. Las características, cuando inicia una persona con el Alzheimer grado leve, generalmente no se da cuenta que tiene esta patología y pasa desapercibida tanto para él como para los familiares o el círculo cercano. En el grado moderado es cuando la persona ya tiene mayor conciencia del daño, o sus familiares ya se van dando cuenta más que esta persona tiene características que han ido cambiando, y generalmente es donde acuden al médico y ahí es donde se da el diagnóstico. ¿Cuáles son las características de un Alzheimer grado leve? Y son aquellas que muchas veces pasamos de lado o no le damos mucha importancia. En un Alzheimer grado leve, la persona va a tener la afectación, y en general del Alzheimer lo más importante o lo más llamativo, digamos, es la afectación que se da a nivel de la memoria. La persona va a empezar a presentar alteraciones en la memoria, especialmente en la memoria que es reciente. Entonces va a tener dificultad no para recordar cosas que hayan pasado en su niñez o en su adolescencia o hace un tiempo atrás, sino que va a tener dificultad en fijar la memoria o recuerdos que son muy cercanos o muy recientes. Entonces la persona va a tener problema, digamos, de identificar los objetos por su nombre, y va a empezar a utilizar dentro de estas características mucho palabras como dame eso, pásame esa cosa, y va a tratar de mimetizar, digamos, y es por eso que no nos damos cuenta de las deficiencias que tenemos, porque se nos hace un poco habitual el ya no es utilizar los nombres correctos para los objetos. Lastimosamente en nuestro país o en muchos países alrededor utilizamos mucho el cosa para referirnos a los objetos. Pásame eso, pásame esa cosa, lo que está ahí arriba, y no utilizamos el nombre específico del objeto. Eso hace que no nos demos cuenta de la deficiencia. Otra característica es que estas personas a veces tratan de ya no tener mucho relacionamiento social, porque como ellos son conscientes de alguna manera que se van olvidando el nombre de las cosas, pero también su capacidad léxica y semántica en el lenguaje, que es el recurrir, digamos, a las palabras para decir un discurso o para tener el significado de una palabra, ellos al ver que esto se está reduciendo, entonces tratan de evitar estar en circunstancias donde la exigencia de un discurso sea mayor. Entonces hay personas que eran muy, podríamos decir, sociables, pero que cuando empiezan a notar estas deficiencias, sin darse cuenta, ellos mismos empiezan a disminuir el grado de exposición social. Hay personas que creen que es gracioso, pero se empiezan a equivocar el nombre de sus hijos o de sus hermanos, o empiezan a cambiar el nombre de las personas. En vez de decirle a su hijo, por ejemplo, no sé, pues José, le llaman por el nombre de su hermano, que es Luis. Ellos piensan que es algo gracioso o es una anécdota, pero hay que tener cuidado porque esto, si se va repitiendo muy seguido, puede ser un indicio indirecto de que este proceso de memoria se está alterando. Hay personas que en lugares, en el grado leve, en lugares nuevos se desorientan, bien, pero en lugares dentro de su casa se mueven adecuadamente, y eso hace que también no prestemos atención a ciertas características, porque la persona es del todo funcional. ¿Qué significa eso? Que en lugares conocidos, bajo parámetros conocidos y que ellos ya han ido automatizando por mucho tiempo, esta persona se mueve sin ninguna dificultad.
y eso hace pensar que esta persona está bien. Cuando sacamos a esa persona de este lugar conocido y la ponemos en un lugar nuevo, esta persona empieza a presentar estas características de desorientación. Puede ser que se acuerde muy bien qué mes es, qué año es, pero puede ser que se equivoque en la estación del año en el que se encuentre. Puede ser que se pierda en un lugar desconocido, que se pierda, digamos que ha viajado a otro país, ha salido del hotel, pero que se olvide cómo volver al hotel. Sin embargo, en un ambiente conocido se maneja sin ningún problema. Tiene dificultad para adquirir nuevos conocimientos, entonces les dificulta mucho el uso de la tecnología y se les complica también el hecho de sacar, digamos, dinero de un cajero automático. Entonces los nuevos aprendizajes son los que están fallando. Se convierten en personas al mismo tiempo un poco más irritables de lo normal. Entonces, esas son las características a muy grosso modo de lo que podemos pensar que hay un deterioro cognitivo leve o un estadio leve en el proceso de demencia que es el Alzheimer. Si se dan cuenta, todas estas características pueden tomarse como cosas que no he dormido bien, estoy estresado, tengo mucho trabajo, no es algo que se presente frecuentemente, entonces no le damos mucha importancia. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta la edad de la persona. Y si esas características se presentan muy frecuentemente, tenemos que hacer un examen, que es este tipo de test, o sea, de pruebas que, como se las nombré, son el MoCA o el Mini-Mental, que nos van a decir si esta persona está dentro de lo que se llama como el daño cognitivo leve. En una etapa posterior, ya cuando la persona empieza a presentar mayor cantidad de síntomas, va a entrar en lo que es la etapa moderada del Alzheimer. Y en este caso, los problemas de memoria van a ser mayores. La persona va a empezar a olvidar mayor cantidad de información, va a tener dificultades para regresar ya en lugares conocidos, su desorientación va a ser muchísimo más frecuente o más grande, digamos, más aparatosa, por decirles. Su lenguaje va a disminuir, va a empezar a utilizar muchas parafasias, es decir, va a empezar a utilizar ya no el nombre de un objeto, sino va a utilizar otras, va a hacer muchos circunloquios. ¿Qué es circunloquio? Es que en vez de decirte el nombre del objeto, te lo va a describir o va a utilizar muchas palabras para tratar de que tú le entiendas de qué te está hablando. Las funciones ejecutivas en este momento de la etapa media del Alzheimer también van a empezar a fallar. En este caso, la persona va a empezar a tener dificultades para planificar metas, para llevar a cabo sus objetivos, va a tener problemas también a nivel de la conducta. Generalmente son personas que se vuelven muy emocionales, son más inestables emocionalmente, se irritan con mayor facilidad, rompen en llanto con mayor facilidad, es como si tuvieran, como alguna vez me dijeron, las emociones a flor de piel. Hay cosas que antes soportaban o las llevaban bien y ahora les afectan muchísimo, ¿no? Entonces son personas que te han dicho algo en un momento y te vuelven a repetir la historia como fuera la primera vez que te la están contando. Pasa un tiempo y te vuelven a repetir la historia. Es como la abuelita, por decirte que llegas a su casa y te preguntas si desayunaste. Le dices que sí, vuelve media hora y te vuelve a preguntar si habías desayunado. Le vuelves a decir que sí y así 2 o 3 o 4 veces y cada vez que te ve te vuelve a preguntar lo mismo, ¿no? Entonces, este tipo de características ya nos tienen que llamar la atención. Hay otras alteraciones que también tienen que ver con las habilidades de la vida diaria. En el grado medio del Alzheimer o moderado, las personas ya no pueden salir solas, se desorientan. Ya, como les había dicho antes, eran funcionales, en esta etapa ya no van a ser tan funcionales. Entonces, ir de un lugar al otro y volver a su casa se les va a complicar. Puede ser que lleguen de su casa al mercado, por decirles, o al supermercado, pero volver del supermercado a su casa ya se les puede complicar. Se olvidan ya no solo la estación del año, sino que también se desorientan en el tiempo y en el espacio en el que están. Se desorientan a veces en primera persona. En muchos casos en esta etapa ya no se reconocen ellos mismos su imagen en el espejo. Empiezan a tener desórdenes del sueño, generalmente tienen lapsos de insomnio, lo cual aumenta digamos, el daño a nivel de su cerebro. Empiezan a tener problemas de pensamientos de tipo paranoide, en los cuales la gente les empieza a querer hacer daño, por lo tanto empiezan a, digamos, inventarse o creer historias de que se les
les está dando medicamentos porque los quieren envenenar o les quieren robar su dinero o les quieren hacer daño. Como no reconocen a la gente o no llegan ya a reconocer a muchas de las personas, empiezan a creer que esas personas están ahí por hacerles algún daño, ¿no? Es una etapa muy conflictiva, muy difícil trabajar con una persona con Alzheimer y genera mucha preocupación a nivel familiar, porque es una persona que va retrocediendo en todas las capacidades que ha ido adquiriendo. Nosotros desde que nacemos empezamos a adquirir ciertas capacidades en lo que vamos viviendo, pero llega un momento en que es como si se reseteara nuestro cerebro y vamos perdiendo paulatinamente muchas de las capacidades que hemos ido adquiriendo. Lo triste es la tercera etapa, ¿no? La tercera etapa es la etapa más profunda del Alzheimer y en este caso ya no reconocen a las personas que son familiares de ellos en primer, segundo grado, ya no se reconocen ellos mismos, ya no son personas autónomas, necesitan apoyo en todas las cosas, necesitan apoyo para vestirse, para ir al baño, para comer. Algunas personas piensan que no es tan grave el Alzheimer, pero imagínate perder la capacidad o que tu cerebro pierda la capacidad de recordar cómo tragar o cómo deglutir la comida, cómo masticar los alimentos. Tu cuerpo va a perder la capacidad o va a perder la habilidad de caminar, de vestirse solo, de ir al baño, de hablar, porque vas a perder la capacidad de entender el significado o utilización de las palabras. Vas a perder toda tu autonomía, toda tu identidad. Y es por eso que esta enfermedad se tiene que hablar, se tiene que decir a las personas el momento antes de que tú llegues a tener un Alzheimer ya establecido en tu cerebro, porque en el momento en que te den el diagnóstico tienes que tomar en cuenta que esta enfermedad no tiene tratamiento y que lo único que podemos hacer es ralentizar el progreso de la enfermedad. La sintomatología cognitiva que también acompaña a esta patología es importante porque en este caso, en el grado leve de la enfermedad del Alzheimer, cuando se quiere diagnosticar el síntoma más aparatoso, digamos, más importante que se presenta es la alteración a nivel de la memoria. Lo que hace dudar el diagnóstico es que las capacidades cognitivas de la persona se encuentran normales. Es decir, yo tengo problemas de memoria que son muy sutiles al principio, pero mi capacidad de atención, de lenguaje, de procesamiento, funciones, todo está bien. Entonces, no le amerita, digamos, a la persona estar preocupada porque pueda presentar un cuadro mayor. Sin embargo, cuando el Alzheimer va progresando con el tiempo, estas capacidades cognitivas también se van a ir perdiendo. También se pueden ver cambios en el comportamiento. Si bien al inicio hemos dicho que las personas se tornan un poco más ansiosas, irritables, después se pueden pasar en grados más graves del Alzheimer a tener cuadros depresivos. Y aquí hay con una suerte de no saber qué es lo que causa, si la depresión causó Alzheimer o el Alzheimer es causa de la depresión. Sin embargo, va a afectar la interacción social de las personas y a nivel emocional. Esos son cambios de los cuales tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que acompañar a la persona, entender a la persona, porque son tan lábiles emocionalmente que cualquier cosa les va a afectar, ¿no? Otra de las cosas que vamos a ver es la evolución de los síntomas. Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer siempre van a tender a agravarse. Los síntomas del Alzheimer o la enfermedad del Alzheimer, como les he dicho, va a pasar de un olvido ocasional, un olvido al que no le prestemos mucha atención, a provocar, digamos, alteraciones a nivel de la memoria mucho, mucho, mucho más graves, ¿no? Hay síntomas en los cuales nosotros no prestamos atención, como que salgo al mercado y pienso que voy a comprar 5 cosas, ¿no? Y me hago en mi cabeza una lista de 5 elementos o cosas que tengo que comprar. Sin embargo, cuando llego al supermercado se me va la lista. Recuerdo 2 y me he perdido de 3. Sin embargo, las personas, ¿qué es lo que hacen? Cuando saben que se han olvidado tres cosas que tienen que comprar, entonces empiezan a deambular por el supermercado para tener la ayuda o la pista en imagen para recordar qué era lo que teníamos que comprar. Esas son cosas que no les prestamos mucha atención. O decir, tengo en la punta de la lengua, el fenómeno punta de la lengua es muy interesante, no son cosas que nosotros queremos decir, sabemos qué es lo que queremos decir, pero nos olvidamos el nombre de lo que queremos decir. A veces lo pasamos por de un lado, ¿no? No le prestamos mucha atención. Sin embargo, esos son signos o síntomas muy importantes que realmente le tenemos que dar
o prestar atención para evitar que esta enfermedad vaya progresando. Y como les he dicho, lo ideal es diagnosticar en estados leves de la enfermedad para empezar un tratamiento, para empezar una terapia, de la cual les voy a hablar después, porque en realidad no solo hay un tratamiento farmacológico como el donepezil o el memantina que se utiliza en el Alzheimer, sino que hay protocolos como el protocolo Redeco o el protocolo Hinser, que son protocolos que ayudan a mejorar nuestro cerebro, ¿no? Y a protegerlo. Como les he dicho al principio, este tema es muy importante, por lo cual hemos considerado hacer una serie de videos que van a ir explicando poco a poco todo lo que queremos que ustedes sepan o entiendan sobre la enfermedad del Alzheimer. Entonces, la primera parte es esta en la que les hemos hablado de la parte general de lo que es el Alzheimer. El segundo video, que lo vamos a subir de aquí a una semana, va a hablar de lo que es la etiología del Alzheimer y posteriormente vamos a hablar de protocolos como el Redeco, en el cual se dan los tips que uno puede hacer para poder mejorar o proteger su cerebro.